¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre la tanatología en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo. En medio de esta pandemia por COVID-19, uno de los temas más importantes que vale la pena reflexionar es el tema de la pérdida, el tema de las muertes y también, ¿por qué no?, la pérdida a la salud. Mi nombre es Alejandro Martínez, soy miembro de la Pastoral de la Salud, soy psicólogo clínico y se encuentra conmigo la licenciada en terapia física María Cristina Calderón Ramírez, que además es tanatóloga, y vamos a platicar un poquito acerca de la tanatología. Cristi, bienvenida. Gracias, Alejandro. Y sobre todo, ¿de qué manera podemos nosotros dirigir este aspecto de las pérdidas al tema de la salud en medio de esta pandemia? Okay. Me gustaría primero preguntarte, para la gente que no sabe, ¿qué es la tanatología? ¿En qué consiste? Bueno, la tanatología, por su etimología, es el tratado de la muerte, ¿verdad? Logos, tratado, thanatos, muerte. Sin embargo, obviamente, al hablar de la muerte, primero tenemos que hablar de la vida. Okay. La muerte es el broche con que se cierra una vida. Entonces, para llegar a esta muerte, primero tuvimos que haber vivido. No podemos saber qué hay más allá de la muerte, más allá de lo que nos dice la fe y la certeza que tenemos en la palabra y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero como la tanatología no ve exclusivamente a los creyentes, la tanatología trata a la persona humana, ¿verdad? Sea cual sea su profesión de fe. Al fin y al cabo, lo que nos une es la misma naturaleza y vivimos el mismo proceso de duelo, tenemos las mismas emociones, sentimientos, cada quien en su contexto y sus circunstancias, pero al fin y al cabo la tanatología ayuda a la persona y acompaña a la persona que está sufriendo una enfermedad por la cual probablemente vaya a morir, acompañarle en ese proceso de duelo para que tenga una buena muerte, ¿verdad? Okay. Y pregunta, la tanatología o que le llaman proceso de duelo, ¿es exclusivo de las muertes, de las personas que fallecen, o podemos también aplicarlo en otros campos de la vida? El duelo es un proceso que se aparece cuando hay una pérdida muy significativa, y por supuesto la muerte es la pérdida más significativa de todas, porque es la más dolorosa, la más profunda, y además porque es irreversible. Las demás pérdidas, como puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida por una separación o un divorcio, la pérdida de un patrimonio, la pérdida de un amigo, incluso hasta la pérdida de una extremidad, pueden ser reversibles hasta cierto punto, ¿verdad? Pero la muerte es la única que no es reversible. Por excelencia es el duelo que se tiene que vivir con mayor intensidad. Okay. Pero todas las pérdidas significativas, hasta la pérdida de tu mascota, ¿verdad? Porque a lo largo de nuestra vida hemos pasado por muchas pérdidas y hemos hecho procesos de duelo a lo mejor inconscientes, porque pues el duelo nos ha acompañado toda nuestra vida sin darnos cuenta quizá. Pero cuando tienes la pérdida de un ser querido, entonces sí entra todos tus sistemas, ¿verdad?, en acción para equilibrar esa falta de, esa ausencia. Oye, Cristi, ¿y cómo se da? ¿Cuáles son las fases de esto que conocemos como proceso de duelo? Bueno, el proceso de duelo, hay varios autores que dan sus fases, ¿verdad? Pero más o menos es lo mismo. Yo voy a tomar lo que el doctor Reyes Subiría, que es el pionero de la tanatología en México, nos enseñó, y su práctica con la población mexicana. Okay. Entonces, para él la primera fase es el shock o la negación, ¿verdad? Cuando tú entras en el proceso de duelo, cuando te das cuenta de que la persona con la que has vivido o el ser querido que es tan entrañable para ti ya no está de un día para otro, tu organismo tiene que entrar en un proceso de bloqueo, ¿verdad? Porque no puedes asimilar tan rápido que hoy ya estás y mañana no. Entonces te volverías esquizofrénico, ¿no? Con ese cambio de
pensamiento tan rápido. Entonces el shock es un mecanismo de defensa, la negación, y puede durar 2-3 semanas. Y es el proceso, es el periodo en el que precisamente se hacen los rituales, ¿verdad? En que se acompaña al deudo, se dice, ¿verdad? Para que no esté solo, para que vaya asimilando poco a poco y haciendo conciencia de la soledad en la que va a quedar, en la que está cayendo por la ausencia de esa persona. Okay. Y podemos decir que este proceso termina como con una asimilación, una aceptación. Sí, tienes que llevar, el tanatólogo tiene que llevar al paciente, en este caso, que no solo es el enfermo, sino también es la familia, a esa aceptación, pero pasa por la primera etapa, te digo, que es la de negación o la de shock. Cuando se da cuenta de que esa soledad es más evidente, pues va a entrar en depresión. Es esa tristeza profunda. Cuando tú estás viviendo la tristeza por la pérdida, crees que así te vas a quedar. Crees que esa tristeza es infinita y que nunca va a terminar, que no va a pasar, pero es tan profunda y tan dolorosa que crees que no hay más allá, nada más allá. Pero obviamente tiene que ir asimilándose ese proceso. Sientes en esa etapa que parte de ti se ha ido. Es que la gente luego llega a decir, es que mi corazón se fue con él, o parte de mí se quedó en el ataúd, ¿no? Entonces es esa división que tienes, ¿no? Después del proceso de la etapa de depresión, puedes pasar a la etapa de ira, ya cuando te das cuenta de que la realidad es que ya no está, empiezas a encontrar culpables, a enojarte con todo, a echar culpas, ¿no? Te enojas con Dios, te enojas con el médico, te enojas con la familia, te enojas incluso hasta con el mismo muerto, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y al ir procesando todo también te van cayendo a ti muchas culpas, se van creando culpas. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no la llevé a este doctor en lugar del otro? ¿Por qué no la hospitalicé en lugar de dejarla en la casa? ¿O por qué no la dejé en la casa en lugar de hospitalizarla? Empiezan a crearse muchas culpas. ¿Cuáles son esas como manifestaciones que tiene una persona desde el aspecto emocional? ¿Cuáles son las conductas que presenta desde el aspecto mental? ¿Cuáles son los cambios que vive la vida de una persona que está atravesando un proceso de duelo? Es decir, ¿de qué manera en sus pensamientos, en sus emociones o en sus conductas una persona podemos observar que se encuentra en un proceso de duelo que todavía no ha concluido? Bueno, para empezar, hay una falta de seguridad en sí mismo. No se aísla, tiene pérdida del sentido de la vida. Dice, ¿para qué vale la pena amar tanto si al final de cuentas todo acaba con la muerte? Ya no hay planes, los que teníamos juntos ya no se hicieron, entonces ya para qué, no tiene sentido la vida. Y también en ese aislamiento pues te vas alejando de la gente que te puede ayudar a salir, ¿verdad? Ok, y esto mismo pasa cuando una persona enferma de una enfermedad crónica, una enfermedad grave, o ahorita con el tema del COVID, es decir, una persona vive este proceso de duelo cuando se entera que tiene un COVID o cuando se entera que un familiar también tiene esta enfermedad. Bueno, yo creo que aquí en cuanto al diagnóstico de COVID es más el miedo que se generó en cuanto a que pues es mortal, ¿no? La mortandad que hubo en un principio. Entonces, cuando te enterabas de que era COVID, sí, claro que había miedo de que fueras a ser uno de las estadísticas. Pero más que nada por tanta información que se dio. Cuando hay un diagnóstico de enfermedad, también hay un proceso de duelo. Por ejemplo, el cáncer. Sí, una paciente me decía, es que cuando te dicen tienes cáncer, empiezas a vivir tu muerte. O sea, ya estás con la idea de que un diagnóstico te va a llevar o acercar más rápido a la muerte, cuando a veces no es así, ¿verdad? Oye, por ejemplo, los familiares que se enteran que un familiar suyo está enfermo, por decir cáncer o alguna enfermedad terminal,
ellos también viven un proceso de duelo. Claro. Las personas que están alrededor también viven, aunque no sean ellas los que están enfermas, Así es. o aunque no sean ellas las que han muerto. Claro, porque acuérdate que el paciente del tanatólogo es el enfermo y la familia, Ajá. porque se cambia la vida. O sea, cuando hay una pérdida, te digo, una pérdida significativa, muchas veces el hijo que tenía que estudiar, pues ahora tiene que trabajar porque el papá está enfermo. O la mamá que siempre estaba en casa, ahora tiene que salir a buscar trabajo también. Entonces es una pérdida del estilo de vida que tenían y claro que se tiene que acomodar esa situación. Y sí, hay un duelo, hay un duelo. Además, bueno, el duelo por sus pérdidas y el duelo por la enfermedad del ser querido, ¿verdad? Ellos están viviendo un duelo anticipatorio. Hay varios tipos de duelo, ¿verdad? Pero el duelo normal es el que te decía, ¿verdad? En sus fases, que va a salir entre 6 meses y 2 años, es un duelo normal. Pero en estos casos, cuando hay un familiar con un diagnóstico de una enfermedad que probablemente lo acerque a la muerte, pues se vive un duelo anticipatorio. Y también, aunque se viva un duelo anticipatorio, si llega el momento de la muerte, no pasa, ¿verdad? Que digan, es que yo ya viví mi duelo, entonces ahorita que ya murió ya no hay más, porque yo ya viví un duelo anticipatorio. No, como quiera, muere y es un nuevo duelo ya por la pérdida. Aunque te hayas venido preparando un poco, realmente nunca estamos preparados para el momento de la muerte. Oye, ¿crees que se puede llegar a confundir alguna de esas fases del proceso de duelo con alguna enfermedad, por decir, con la depresión, que la gente diga, no, es que está deprimido, cuando en realidad se trata de un proceso de duelo? Precisamente es importante que nosotros conozcamos el proceso de duelo porque es un proceso natural y como tal va a evolucionar. ¿Cuántos duelos hemos vivido nosotros y no nos hemos dado cuenta? Porque el ser humano tiene esa capacidad de ir asimilando las situaciones nuevas. Claro, te digo, ante una pérdida mayor, una depresión, una pérdida más significativa, pues sí, claro que ya va a haber algo más, pero hay que conocer más o menos el tiempo en que están pasando las cosas. La depresión en el duelo es nada más una tristeza, es una emoción, sí. Es una emoción. Si se prolongara más de 2 años, por ejemplo, que es lo que podría marcar que es lo natural en un proceso de duelo, entonces sí, ya estaríamos hablando de algo patológico, orgánico, sí, algo patológico. ¿Y cuál es el riesgo de no concluir un duelo? Es decir, si una persona no logra aceptar una pérdida personal, un despido, ¿qué secuelas o qué consecuencias le puede generar a largo o a mediano plazo? Pues yo creo que ya pueden empezar a generar algún tipo de patología. O sea, ya es un duelo patológico. Cuando te quedas o viviendo más intensamente las emociones más fuertes dentro del duelo, que puede ser la depresión o la ira, que son los que a mí me han tocado ver que se quedan más tiempo, pues ya afecta tu vida social, afecta incluso tu salud, porque las emociones tú sabes que son reactivas, ¿no? O sea, como vienen, se van. Sí. Y tienen un proceso neurofisiológico, ¿no? Descargan neurotransmisores que te dicen alerta ahorita, ¿verdad? Y así como van, se vienen. Digo, vienen, se van. Claro. Y además estas consecuencias, yo considero que, bueno, no nada más le afectan en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte social, inclusive creo yo que pueden llegar a afectar la parte física, ¿no? de una persona, pueden llegar a enfermarlo, a mermar su calidad de vida, ¿no? Cuando no se ha dado este paso de aceptación. ¿Es correcto? Así es, así es. Por eso te digo, mira, si el proceso de las emociones es una liberación de neurotransmisores pero te sirve nada más para ese momento, pero tú estás en esa emoción, imagínate la descarga que tienes a nivel hormonal, ¿verdad? El desgaste que tienes sin razón, porque ya no está. Por ejemplo, me recuerdo mucho de una mamá que iba cruzando la calle
y su niño se le soltó y casi pasó el coche. Imagínate en ese momento la adrenalina, la emoción, el miedo, el impulso de moverse y correr por él, ¿verdad? Pero luego lo piensas y lo recuerdas con el tiempo y vuelves a sentir la misma emoción, ya no está el mismo riesgo, pero tú sí estás generando esa descarga de adrenalina. Entonces no te está sirviendo de nada porque te debería de proteger para cierto peligro, pero ya no hay. Entonces tú te estás generando nada más esas ideas, ¿no? O sea, podríamos decir que el impacto del duelo, como tú dices al principio, es mental, es como un shock para ir asimilando la idea. Después viene un periodo como de tristeza para pues ir acostumbrándonos a esa idea, a lo mejor rendir, pues toda esa parte de reconocimiento, de ritualidad a nuestros seres queridos, esta cuestión de adaptación en donde estoy de buenas o estoy irritable de repente, tienen un propósito temporal. Claro, por ejemplo, en la etapa del duelo, las lágrimas son sanadoras y además tienen una función homeostática, porque liberan también, hablando de la fisiología, ¿verdad? También liberan neurotransmisores, bueno, te liberan de tensiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el proceso de depresión, en el periodo de depresión, a la gente se le limita a llorar. Sí. Luego me dicen, ya dígale que ya no llore, es que mi mamá se la pasa llorando, es que dígale que ya no llore. Pues no le voy a decir nada, ¿verdad? Claro, porque es como una parte de su sanación, ¿no? Claro. Oye, y una duda que se me hace bien importante aclarar. Yo he escuchado que el cuerpo sana, o sea, el cuerpo del difunto sana. Esto pensando en aquellas personas que tienen un familiar desaparecido o que no participaron en la ceremonia funeraria, pues a lo mejor como parte todavía de ese shock, pero que más adelante pueden llegar a sentirse como si algo hubiera faltado. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de poder hacer partícipes a las personas significativas en una ceremonia funeraria, por ejemplo, el presenciar, el ver, el despedirse físicamente lo más que se pueda? Pues creo que es importante precisamente para hacer esa despedida. Sí, yo creo que sí es importante. Y sí, cuando no tienes un cuerpo a quien llorar o no tienes un lugar a donde ir a dejar flores, hay un vacío y es una tristeza, ahora sí que es un duelo que se va a prolongar. Pues hay duelos también. Además de los patológicos, hay duelos especiales. Por ejemplo, la muerte por un crimen, o bueno, en realidad no sabes si un desaparecido está vivo o está muerto, y la incertidumbre también es muy heridora, pues, o sea, te lastima mucho. También las muertes masivas, por ejemplo, en pandemia o en un terremoto. Y por ejemplo, particularmente ahorita que estamos en la pandemia, que tú sabes que hubo medidas de seguridad que el mismo sector salud puso, en donde limitan, restringen el que un familiar pueda ver a su familiar enfermo cuando está en una unidad de COVID, que dicen, no, es que no puedes, si ya entró al hospital, ya no hay oportunidad de despedirse de ellos. ¿Consideras que también es un duelo como especial? Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué recomendación puedes darle a una persona que le tocó desafortunadamente vivir esa experiencia de no alcanzar a despedirse como de manera ordinaria, ¿no? O sea, porque quieras o no, hay situaciones en donde uno se va preparando poco a poco y uno tiene esta oportunidad de ir procesando el duelo. Pero en una pandemia, como dices, que es una situación especial, en donde no tienes oportunidad de despedirte, en donde ingresa un familiar a un hospital y no sabes si vas a volver a verlo, y algunos de ellos pues ya no regresan. ¿Qué recomendaciones ahí podemos hacerle a las personas que nos escuchan?
Ok, bueno, pues cada quien puede hacer su ritual de despedida, aunque no esté presente la persona. Porque de hecho ya la persona que muere, sabemos que su alma abandona el cuerpo. El cuerpo no es la persona, el cuerpo es un cadáver. Pero la persona, si tú crees en Dios y crees que Dios vivió en esa persona y esa persona vive en Dios y Dios vive en ti, pues la persona vive en ti. O sea, en realidad no hay una ausencia, es otro tipo de presencia, incluso hasta más cercana. Y la fe, por supuesto, la fe nos da mucho consuelo en ese sentido, de que nos volveremos a ver, ¿verdad? De que está viva, de que la muerte no existe, porque hay una vida más allá. Claro. Sí, hacia allá voy. ¿De qué manera consideras que la fe, que la creencia de las personas se puede volver como un factor de protección y como una forma de ser, como le llaman, resilientes a la situación? Hablando como que técnicamente, ¿de qué manera la espiritualidad y la fe pueden ayudarle a una persona a enfrentar un proceso de duelo? Yo no lo vería como protección, sino más bien como una certeza. Ajá. O sea, no te estás protegiendo de nada, al contrario, estás más seguro de esa presencia. Claro, bueno, yo lo decía como un factor de protección para la persona que lo puede experimentar y que se vuelve como por así decirlo, como una herramienta adicional que una persona que a lo mejor y no cree, en algún momento dado puede ayudarle, ¿no? Decía en una de las pláticas que han pasado en esa semana la salud del padre Funes, sí. Que la fe al final de cuentas se vuelve como esa certeza que tú mencionas, que está en medio de estas dos realidades, de lo que es la vida y lo que es la vida eterna. Entonces, pues aquella persona que está en este proceso de duelo, a lo mejor esta herramienta, esta fe se vuelve como una fortaleza que puede llegar a protegerlo de a lo mejor algún trastorno psicológico o alguna otra forma en la que pueda haberse afectado. Pudiera ser, sí, así como lo dices, sí. Lo que pasa es que nos ha faltado de las etapas del duelo, después de la ira, viene el perdón. Y si no vives el perdón, no hay aceptación. Entonces, se tiene que trabajar el perdón, por ejemplo, ¿a quién perdonar en la pandemia? O sea, ¿con quién te enojas? ¿A quién le reclamas? Pues a Dios, no sé, a los gobiernos, ¿a quién le reclamas? Entonces, ¿contra quién diriges esa ira? ¿O contra ti? ¿O contra el difunto porque no se cuidó? ¿O contra ti porque a lo mejor lo contagiaste o porque no lo cuidaste? O sea, hay un montón de culpas y enojos que se tienen que perdonar. Okay. Pero ¿y desde la fe? ¿De qué manera la fe puede ayudarnos? Pues es que sin espiritualidad no hay aceptación. Sin espiritualidad no hay perdón y no puedes llegar a la aceptación. Tiene que haber espiritualidad. Porque el ser biopsicosocial aquí quedó. Pero el ser trascendente, no, él sigue. Entonces, si nosotros no nos conectamos en esa trascendencia que es la espiritualidad, no vamos a poder seguir. ¿Qué más puedes decirnos de esta visión cristiana? Ya hablamos de la parte psicológica, de la parte pues, inclusive hasta médica. De esta parte tanatológica también ya mencionamos que a lo mejor y pudiera tener como un componente racional, como cognitivo, como una forma de entender y de explicar el tema de una pérdida. Pero la fe, yo entiendo que es una dimensión que trasciende, que va mucho más allá. Y no solamente la fe en sí, sino precisa y específicamente la fe cristiana. Para el cristiano, para el creyente católico, ¿de qué manera
podemos ver de manera distinta a lo que la sociedad nos presenta de lo que es la muerte, de lo que es la pérdida a una enfermedad o alguna situación. Bueno, mira, ahorita te voy a citar a Víctor Frank, que decía, si sufrir es malo, sufrir sin sentido es peor. Volviendo a la fe católica, el sufrimiento cristiano tiene un sentido, porque conduce a la felicidad. A lo mejor no decir cómo, pero la muerte cristiana, el sufrimiento cristiano tiene un sentido, porque conduce a la felicidad. La muerte cristiana tiene un sentido, engendrar vida. Y la oscuridad cristiana tiene un sentido, conduce a la luz. Quítale todo eso a la muerte. No hay un sentido, no hay un sufrimiento. O sea, ¿para qué sufrir entonces si no te conduce a la felicidad? Sí, como que... ¿Para qué morir si no vas a tener vida? Pudiéramos caer en la tentación de querer alejarnos de esa realidad del dolor, de la pérdida, como si fuera algo negativo, ¿no? Y ahora esta perspectiva cristiana pues transforma, ¿no? Completamente, le da un sentido. Porque precisamente el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte nos unen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, Cristo sufrió por nosotros, Cristo padeció por nosotros y además Él lo hizo, fíjate. En el misterio de la encarnación, Dios se hace hombre en Jesús. Entonces Jesús es tan divinamente humano, se hizo en todo como nosotros, menos en el pecado, y tan humanamente cercano a nosotros, para que tú y yo, en nuestra naturaleza, en nuestra carne, fuéramos tan cercanos a Jesús, para que Él humanamente nos divinice. O sea, el Dios que se hace hombre y se acerca a la carne de nuestra naturaleza, se acerca para que nosotros asumamos su carne y también compartamos esa naturaleza. Y esto lo encontré aquí, mira, lo dice Dios en la voz del salmista. Déjame encontrar, dice... Perdón. Bueno, mientras yo ahora con esto que dices, pienso en el huerto de Getsemaní. Este episodio de Jesús hombre al fin, que experimenta toda esta manifestación que para mí es como si fuera una ansiedad, ¿no? Una angustia, ¿no? Que al final de cuentas esta parte humana de Jesús, cercana a la muerte, pues experimenta también ese dolor, ¿no? Y nos muestra el Evangelio a un Jesús que también tiene miedo. Como miedo tiene aquella persona que está al borde de la muerte, ¿no? ¿Me decías? Bueno, sí. Bueno, pues esto es lo que te digo, es la propuesta de Dios. O sea, el enviar a su Hijo es la propuesta de Dios para que nosotros alcancemos la santidad. Fíjate, dice el salmista, yo dije, todos ustedes son dioses, todos ustedes hijos del Altísimo. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Entonces nos está llamando a nosotros dioses. Pero luego dice la carta a los Efesios, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, el salmista dice que todos somos hijos que somos hijos del Altísimo. En el Antiguo Testamento ya nos estaba anunciando, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento ya nos dice que es a través de Jesucristo que vamos a ser los hijos del Altísimo. Entonces, si no es a través de Jesucristo, ¿cómo vamos a alcanzar la santidad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a esa divinidad? Tiene que ser a través de Jesucristo. Eso, pues, nos lo dice nuestra fe, ¿no? Sí. Entonces, dice San Pablo también, pierdo las citas, dice San Pablo, completo en mi carne, precisamente hablando del sufrimiento de Cristo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿quiere decir que la pasión de Cristo está incompleta o qué?
O sea, ¿por qué yo voy a completar en mi carne los sufrimientos de Cristo? Y no es que esté incompleta, Cristo ya hizo todo y lo dio todo para nuestra salvación, pero para que la pasión de Cristo tenga efecto salvífico en ti y en mí, es necesario que nos asociemos a ella. Y Cristo en la cruz te está tendiendo su mano llagada para que tú te agarres de ella. Ahí es donde te vas a unir con Él, ahí es donde vas a sufrir con Él y vas a completar esa pasión que le falta, pero para unirte para la salvación de los hombres también. Por ejemplo, en el enfermo, hablando del duelo en la familia, en el sufrimiento del enfermo, si el enfermo une su sufrimiento a la pasión de Cristo, está cumpliendo con la obra redentora. ¿Qué está haciendo el enfermo? Está ayudando a santificar a los que están a su cuidado. Muchas veces no vemos eso en el enfermo, ¿verdad? Creemos, o el mundo nos va a proponer que, pues ya para qué lo tiene sufriendo, ¿verdad? Que ya mejor hasta ahí, no tiene caso mantenerlo con vida, es más gasto, es más desgaste físico, emocional para la familia, entonces mejor hay que acabar. Pero fíjate, nos estamos privando nosotros de alcanzar la santidad a través de ese servicio, de esa atención a ese enfermo, a ese sufriente, ¿verdad? O sea, que aquella persona que tiene un dolor, que puede ser no físico, ¿verdad? Puede ser también emocional, ¿no? Una depresión, una angustia, la ansiedad, o una enfermedad física, ¿no? A lo mejor alguna enfermedad terminal, a lo mejor alguna discapacidad, algo que lo imposibilite y que le genere dolor, tiene la oportunidad entonces de participar del misterio de la redención de Cristo. Claro, me acuerdo de una pacientita que tuve que siempre la recuerdo, una niña con una parálisis cerebral severa, entonces era cuidada por sus abuelitas, era una paciente de custodia, y un día la abuelita, pues al darle de comer, no le lavó los dientes y tuvo que irse a atender la tiendita. Y cuando regresó, la niña acostadita tenía un caminito de hormigas que le entraban y le salían, ¿verdad? Entonces, si eso no te mueve a la compasión, si eso no saca lo mejor de ti, en el cuidador, por ejemplo, en la abuelita, que le dolió tanto ver cómo estaba su nietecita y procuró más cuidado, además de que ya la cuidaba, pero con ese detalle, o sea, la niña no pidió nada, no dijo nada, pero te lo dio todo, te dio la oportunidad de que tú, al cuidarla a ella, también te sacrificaras un poco en tu tiempo, en lo que tuvieras que hacer, ¿no? Para cuidarla a ella, te está dando la oportunidad de santificarte, sin decir nada, sin hacer nada. Por eso los discapacitados y los enfermos, pues tienen un valor para nosotros tan grande, porque es el regalo que nos dan para santificarnos. Son un regalo para nosotros, para que al hacer algo por ellos, también nosotros nos estemos uniendo a la pasión de Cristo, en el servicio, en la atención, en lo que Él hacía por los más desprotegidos, por los más débiles. Mira, qué valioso el ver desde esta óptica, ¿no? El tema de la enfermedad. Y hace tiempo platicábamos de la misión de los apóstoles. ¿Lucas qué? Lucas 9:2. Sí. Que eran dos: el anuncio del reino y la atención al enfermo. Sanar a los enfermos. Qué dicha y qué oportunidad de aquellas personas que consagran su vida a atender a los enfermos de forma profesional o como un cuidador, porque estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Así es. Y pues bueno, el día de hoy hemos platicado acerca del duelo, de la pérdida, de la muerte y también de la enfermedad, de esta visión tanatológica pero también cristiana. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues yo te podría decir que tanto tanatológicamente como pastoralmente tenemos un reto, y el reto es acompañar al paciente, y si aceptamos ese reto, estamos aceptando el camino de santidad. Así es.
Pues muchas gracias, Cristi, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Esperemos que haya sido del agrado de todos. Y bueno, pues estamos concluyendo esta Semana de la Salud en el marco de la 30ª Jornada Mundial del Enfermo. Nos ponemos encomendados a nuestra Madre Santísima y pues seguiremos todavía con nuestras actividades programadas. Muchas gracias, Cristi. Gracias a ti. Hasta luego. Bye. Bye.